Prepárate para una de las historias más estremecedoras que jamás hayas escuchado. En un día que prometía ser tranquilo en un zoológico de India, la imprudencia de un hombre cambió todo en cuestión de segundos. Lo que comenzó como una búsqueda por diversión se convirtió en una tragedia inimaginable cuando un joven, bajo los efectos del alcohol, decidió saltar directamente a la guarida de 3 leones africanos. Dale me gusta, comenta tu opinión, y suscríbete a Territorio Salvaje, donde exploramos los encuentros más impactantes entre humanos y animales salvajes. Advertencia, esta historia te mantendrá al borde de tu asiento. Una semana de desenfreno. Preet Gude, un hombre de casi 30 años que trabajaba en un equipo de mantenimiento municipal, siempre vivió despreocupado. Sus conocidos lo describían como un tipo sociable, amante de las fiestas y más interesado en disfrutar la vida que en asumir responsabilidades. Era el alma de cualquier reunión, el primero en llegar y el último en irse, siempre buscando el siguiente momento emocionante. Sin embargo, esta actitud despreocupada le llevaría a cometer el mayor error de su vida. En febrero de 2024, Preet debía asistir a la boda de su sobrina en su ciudad natal, un evento importante para su tradicional familia en el sur de la India. En lugar de cumplir con este compromiso, mintió a sus padres y hermanos, asegurándoles que no pudo obtener permiso en el trabajo. Lo que realmente hizo fue tomarse una semana libre para disfrutar con sus amigos en una escapada llena de fiestas y aventuras. Durante 5 días, desde el amanecer hasta el anochecer, Preet y sus amigos recorrieron parques, ríos y bares, disfrutando de un constante ambiente de euforia. Las noches eran caóticas, dormían donde podían, a menudo en lugares improvisados, solo para levantarse al día siguiente y repetir la rutina. Pero para el sábado, sus amigos ya estaban agotados y se retiraron a sus casas, dejando a Preet solo con su inagotable energía. El fatídico día en el zoológico. El sábado por la mañana, Preet decidió continuar la fiesta solo. Después de visitar algunos bares y consumir una cantidad considerable de alcohol, se encontró cerca de un zoológico local y decidió entrar para ver qué encontraba. Su estado de ebriedad no pasó desapercibido, pero logró convencer a la taquillera de que lo dejara pasar. Preet comenzó explorando los recintos de animales más pequeños. Los monos y las gacelas captaron su atención brevemente, pero pronto se aburrió y buscó algo más emocionante. Sacó su teléfono y se tomó selfies frente a varias jaulas, enviándolas a sus amigos, quienes ya no respondían. Sin obtener la reacción que esperaba, decidió subir la apuesta. La guarida de los leones. El recinto de los leones africanos se encontraba en una zona prominente del zoológico, con un león macho y 2 leonas descansando bajo el sol. Preet, emocionado por la vista, se acercó más de lo permitido para obtener una mejor foto. Un guardia de seguridad lo advirtió y lo alejó, explicándole que las reglas prohibían acercarse a menos de 8 pies de la cerca. Sin embargo, las palabras del guardia parecieron caer en oídos sordos. Preet notó una zona restringida cerca del recinto principal. Allí, un tanque de agua elevado y una cerca más baja protegían un área utilizada para animales en cuarentena o recuperación. Esperó el momento perfecto, cuando el guardia fue distraído por otro visitante, y trepó al tanque de agua con sorprendente rapidez. Desde lo alto, observó a los leones a 12 pies de distancia, sonriendo mientras sacaba su teléfono para capturar el momento. Sin previo aviso, Preet saltó. El impacto de la imprudencia. Cuando Preet aterrizó en el suelo del recinto de los leones, un silencio inquietante pareció apoderarse de la escena. Por unos breves segundos, los 3 leones permanecieron inmóviles, observando al intruso con una mezcla de sorpresa y cautela. Era como si intentaran descifrar si esta extraña figura, caída desde el cielo, representaba una amenaza, una oportunidad o simplemente una anomalía en su mundo. Preet, ajeno al peligro que lo rodeaba, se levantó tambaleándose, aún sosteniendo su teléfono en una mano, y comenzó a reír. Apenas consciente de lo que acababa de hacer, extendiendo el brazo para tomarse una selfie. El cuadro que buscaba era perfecto, él en primer plano, con los 3 majestuosos leones africanos al fondo. Durante un instante, incluso pareció hablarle a la cámara, como si estuviera narrando su hazaña para un futuro vídeo viral. Pero ese momento de euforia sería fugaz, eclipsado por una aterradora realidad. El león macho fue el primero en actuar. Con una rapidez que desafiaba su tamaño, se puso de pie, sacudiéndose con una elegancia feroz que hizo evidente su posición como el rey de su territorio. Dio un par de pasos firmes hacia Preet, sus ojos dorados fijos en él con una intensidad que enviaría escalofríos a cualquiera. Pero Preet no reaccionó.
Aún envalentonado por el alcohol, soltó una carcajada, creyendo tal vez que la situación era menos peligrosa de lo que parecía. El león rugió. Un rugido ensordecedor que resonó en todo el zoológico, provocando que algunos visitantes gritaran y retrocedieran aterrorizados. Fue entonces cuando Prit finalmente entendió el alcance de su error. La risa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mezcla de confusión y miedo. Dio un paso atrás, pero su cuerpo tambaleante, debilitado por la bebida, lo traicionó. Tropezó y cayó de espaldas, quedando completamente expuesto. Sin más advertencias, el león se lanzó. En un salto poderoso, cubrió la distancia que lo separaba de Prit en un abrir y cerrar de ojos, hundiendo sus colmillos en el hombro izquierdo del hombre. El dolor fue inmediato y desgarrador. Prit soltó un grito agudo, un sonido que mezclaba desesperación, terror y un último rastro de incredulidad. El león, sin embargo, no mordió con toda su fuerza. Fue un movimiento instintivo, más una advertencia de que un ataque mortal, como si el gran felino estuviera tratando de evaluar la situación. Pero para Prit, la experiencia fue devastadora. Sentía como si su cuerpo estuviera siendo aplastado por una fuerza imparable. La sangre comenzó a brotar del punto de impacto, empapando su camisa y goteando al suelo. En su desesperación, Prit logró liberar su brazo herido con un giro torpedo y comenzó a arrastrarse hacia un árbol cercano, uno de los pocos elementos del recinto que podría ofrecerle algo de protección. Sus movimientos eran lentos y descoordinados, el resultado del dolor, el miedo y el alcohol en su sistema. A pesar de todo, su instinto de supervivencia lo impulsaba a seguir adelante. El león lo observará por un momento, como si estuviera decidiendo si continuar el ataque. Fue entonces cuando una de las leonas, atraída por el movimiento, se unió al caos. Con una gracia letal, avanzó hacia Prit, sus músculos ondulando bajo su pelaje dorado. Antes de que él pudiera alcanzar las ramas más bajas del árbol, la leona dio un zarpazo preciso, enganchándose su tobillo y arrastrándolo de vuelta al suelo. Prit gritó nuevamente, esta vez con un tono más alto y desesperado. Intentó girarse y patear a la leona, pero sus intentos eran débiles y desorganizados. La fuerza del animal era abrumadora. La leona no lo soltó, arrastrándolo varios metros mientras el león macho caminaba lentamente hacia ellos, como si estuviera supervisando la situación. Para este punto, los visitantes del zoológico estaban en estado de pánico. Algunos gritaban, otros filmaban con sus teléfonos, incapaces de apartar la mirada de la escena aterradora. Los guardias del zoológico, mientras tanto, corrían hacia el recinto, pero sabían que no tenían mucho tiempo. Uno de ellos intentó usar una radio para pedir refuerzos, mientras otro buscaba el arma tranquilizante más cercana. Dentro del recinto, Prit estaba perdiendo la lucha. La leona lo soltó brevemente, y él intentó una vez más arrastrarse lejos. Pero esta vez, el león macho tomó el control. Con una precisión brutal, el gran felino hundió sus colmillos en el cuello de Prit. El impacto fue inmediato. El cuerpo de Prit se relajó de golpe, como si toda la tensión y resistencia se hubieran evaporado en un instante. El ataque fue tan rápido y preciso que Prit apenas tuvo tiempo de procesarlo. El león rompió su cuello en cuestión de segundos, asegurándose de que la lucha terminara de una vez por todas. Su cuerpo quedó inerte, mientras los dos leones se retiraban ligeramente, observándolos con una mezcla de curiosidad y territorialidad. El recinto, que antes estaba lleno de vida, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Prit había cometido el error de subestimar la naturaleza salvaje de los animales y sobreestimar sus propias habilidades. Sus acciones imprudentes habían desatado un instinto que ni siquiera los leones podían controlar. Mientras tanto, los esfuerzos del personal del zoológico para intervenir se vieron obstaculizados por la logística y el tiempo. Aunque intentaron atraer a los leones con carne fresca y comandos, los grandes felinos no se apartaron del cuerpo de Prit. Su territorio había sido invadido, y estaban decididos a protegerlo. Los minutos parecieron horas mientras los gritos y el caos dominaban el zoológico. Las familias se alejan de la escena, abrazando a sus hijos y compartiendo miradas de horror. Algunos murmuraban oraciones, mientras otros discutían si el zoológico debería haber implementado medidas de seguridad más estrictas. Prit Bude, quien había llegado al zoológico buscando una experiencia emocionante, había encontrado un final trágico y devastador. Los leones, por su parte, simplemente habían accionado según su naturaleza, una naturaleza que no permite errores.
Una tragedia inevitable. Mientras los guardias del zoológico corrían frenéticamente para controlar la situación, la escena dentro del recinto de los leones se tornaba cada vez más sombría. Los tres grandes felinos, satisfechos con su dominio sobre el intruso, se movían con una calma que resultaba escalofriante. El cuerpo de Prit yacía inmóvil en el centro del recinto, pero para los leones, todavía representaba una intrusión en su territorio, algo que debían custodio. Los guardias sabían que cada segundo contaba. Cualquier intento de ingresar al recinto sin tomar las precauciones adecuadas podría poner en peligro tanto sus vidas como las de los demás animales. La decisión de utilizar dardos tranquilizantes se tomó rápidamente, pero su aplicación era un proceso delicado. Deberían calcular la dosis con precisión para no dañar a los leones, al tiempo que garantizaran su eficacia. Además, debían disparar desde una distancia segura, algo complicado dado que los animales permanecían cerca del cuerpo de Prit. Mientras el equipo intentaba implementar su plan, los visitantes del zoológico continuaban grabando la tragedia. Las redes sociales comenzaron a llenarse de vídeos, con títulos sensacionalistas que describían la espeluznante escena. El caos se expandió más allá del zoológico, alcanzando a los medios locales, que rápidamente enviaron equipos de prensa para cubrir el evento. Dentro del recinto, los leones comenzaban a comportarse de manera inquietante. Aunque no mostraron signos de agresión directa entre ellos, su lenguaje corporal revelaba tensión. El león macho se mantenía de pie cerca del cuerpo de Prit, lanzando miradas de advertencia a las leonas cada vez que se acercaban demasiado. Las hembras, por su parte, alternaban entre rondar el cuerpo y mirar hacia los guardias, como si intentaran evaluar la situación. De repente, una de las leonas se agachó y comenzó a olfatear el cuerpo de Prit con mayor insistencia. Sus movimientos, pero seguros, hicieron que los guardias se prepararan para lo peor. La leona abrió ligeramente las llaves, mostrando sus colmillos, y mordió la pierna de Prit, no con fuerza, sino como si estuviera probando. Los espectadores contenían la respiración, aterrorizados ante la posibilidad de que los leones comenzaran a devorar el cadáver. Los guardias no podían esperar más. Uno de ellos apuntó cuidadosamente y disparó el primer dardo tranquilizante. El proyecto impactó en el costado del león macho, quien inmediatamente giró la cabeza hacia el origen del ataque, soltando un rugido ensordecedor. Aunque claramente afectado por el tranquilizante, el león no cayó de inmediato. Por el contrario, comenzó a caminar lentamente hacia la cerca, como si buscara confrontar a quienes habían invadido su territorio con aquel disparo. El equipo de guardias mantuvo la calma, disparando un segundo dardo. Esta vez, el león tropezó, sus movimientos se volvieron más erráticos y finalmente cayó al suelo. Mientras tanto, las leonas, alarmadas por el estado del macho, retrocedieron hacia las esquinas del recinto, observando con cautela. Una de ellas soltó un rugido bajo, como si estuviera llamando al macho, pero no se acercó a él. Con el león macho sedado, los guardias aprovecharon la oportunidad para entrar al recinto. Portaban escudos y lanzas tranquilizantes, listos para defenderse en caso de que las leonas decidieran atacar. Su avance fue metódico, cada paso acompañado por instrucciones claras y lento de precaución. Cuando finalmente llegaron al cuerpo de Prit, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. Aunque los leones no habían comenzado a devorarlo, su cuerpo estaba gravemente dañado. La mordida inicial en el cuello había sido suficiente para causarle la muerte instantánea, pero los zarpazos y mordiscos posteriores habían dejado marcas profundas en varias partes de su cuerpo. Los guardias lo cubrieron rápidamente con una sábana, como si intentaran proteger su dignidad ante la mirada de los curiosos. El equipo salió del recinto tan rápido como había entrado, llevándose el cuerpo de Prit. Las leonas permanecieron en silencio, observando desde la distancia, mientras el león macho seguía sentado en el suelo. Fuera del recinto, los visitantes del zoológico observaban en completo silencio, muchos de ellos visiblemente conmocionados por lo que acababan de presenciar. Las consecuencias inmediatas. El zoológico cerró sus puertas de inmediato, y las autoridades locales llegaron al lugar para iniciar una investigación. Los vídeos de los testigos, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, proporcionarán un registro detallado de los eventos. Sin embargo, la atención no solo se centra en las acciones imprudentes de Prit. También se cuestionaron las medidas de seguridad del zoológico, especialmente cómo un visitante pudo acceder a un área restringida sin ser detenido de inmediato. En cuestión de horas, la historia se había vuelto viral.
Las redes sociales estaban inundadas de comentarios, con opiniones que iban desde la condena absoluta hacia Preet por su irresponsabilidad, hasta la crítica hacia el zoológico por no haber evitado la tragedia. Los debates se intensificaron, y la discusión se extendió a programas de televisión y foros en línea. Los medios de comunicación cubrieron la noticia durante días, destacando tanto el impacto emocional del incidente como las implicaciones éticas y legales. ¿Deberían los zoológicos seguir albergando animales salvajes? ¿Se podía considerar este evento como una lección sobre los límites entre humanos y animales? Mientras tanto, los leones permanecieron en observación. Aunque no habían mostrado comportamientos inusualmente agresivos, las autoridades del zoológico querían asegurarse de que el incidente no les hubiera causado estrés significativo. Eventualmente, el león macho fue liberado de su jaula de retención y regresó al recinto principal con sus compañeras. Preet, por su parte, se convirtió en un trágico recordatorio de las consecuencias de la imprudencia y la desconexión con la naturaleza. Su historia fue analizada, debatida y utilizada como ejemplo de lo que puede suceder cuando se ignoran las reglas y se subestima el poder de los animales salvajes. El mundo nunca olvidaría lo que ocurrió aquel día en el zoológico, y la tragedia de Preet Booth permanecería como un sombrío recordatorio de que la naturaleza, en toda su majestuosidad, exige respeto y cuidado. Reflexión y consecuencias. El incidente dejó al zoológico y a su comunidad conmocionados. Aunque se debatió si los leones debían ser sacrificados, las autoridades concluyeron que simplemente actuaron por instinto. El león macho fue puesto en observación, pero se espera que regrese a su recinto principal después de un periodo de cuarentena. Esta tragedia es un ejemplo de cómo la imprudencia humana puede tener consecuencias devastadoras. Preet subestimó el poder de los leones y el peligro de su decisión, y pagó el precio más alto por ello. Un mensaje para reflexionar. Esta historia no solo es una advertencia sobre los riesgos de ignorar las reglas, sino también un llamado a respetar a los animales salvajes y sus entornos. Los zoológicos, aunque controlados, albergan criaturas con instintos poderosos que deben ser tratados con cuidado y respeto. ¿Qué opinas de este incidente? ¿Crees que se pudo haber evitado? Déjanos tu comentario. Y si este relato te impactó, dale me gusta y suscríbete a Territorio Salvaje. Aquí exploramos historias reales que muestran la belleza y el peligro de la naturaleza, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No te pierdas nuestro próximo episodio. León globo terráqueo que muestra Europa y África.